Buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación EdNor, quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerles sinceramente que hayan querido acompañarnos esta tarde en el auditorio del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia para celebrar la clausura del 35º seminario de la Fundación EdNor. Es una enorme satisfacción ver este salón lleno, una vez más, lleno hasta la bandera, si me permiten la expresión. Eso significa que sigue existiendo interés por detenernos a pensar, a dialogar y a reflexionar sobre algunos de los grandes retos de nuestro tiempo. Ese ha sido precisamente el propósito de este seminario desde hace ya 35 ediciones. Permítanme comenzar con una brevísima nota personal. Llevo apenas un par de meses como gerente de la Fundación EdNor. Podría decir que todavía estoy aprendiendo dónde están las carpetas, aunque afortunadamente para esto y muchísimas más cosas, siempre están Rosa y Ángels. Quiero aprovechar esta ocasión para darles las gracias públicamente por su paciencia, por su disponibilidad permanente y por haber hecho que mi incorporación haya sido muchísimo más sencilla. La verdad es que con compañeras así todo resulta bastante más fácil. Aunque no haya podido coincidir con Marta, otra de nuestras compañeras, sí quiero desde aquí desearle una pronta recuperación y que se pueda unir al equipo en breve. Y además tengo la suerte de contar hoy entre nosotros con quien ocupó esta responsabilidad antes que yo. Me refiero a Daniel, anterior gerente de la Fundación y actual gerente de la Universidad de Valencia. Daniel dejó el listón muy alto y buena parte de lo que hoy estoy descubriendo estos días lleva también su sello. Me hace así todo el rato. Gracias, Daniel, por facilitarme tanto el camino. Espero estar a la altura del magnífico trabajo que realizaste durante estos últimos años. Lo que sí puedo decir con absoluta convicción es que han bastado estas pocas semanas para descubrir la extraordinaria calidad humana e intelectual en esta casa. Es un auténtico privilegio incorporarme a una institución que lleva más de 3 décadas promoviendo el diálogo entre la ética, la empresa, las organizaciones y la sociedad. Y también es un profundo orgullo formar parte de un proyecto que demuestra, edición tras edición, que hablar de ética no es hablar de teoría, sino de decisiones que afectan a nuestra forma de dirigir las empresas, de ejercer nuestras profesiones y, en definitiva, de construir una sociedad mejor. Esta tarde clausuramos una nueva edición de nuestro seminario anual. Bajo el lema «La misión de Europa, del conflicto a la cooperación», este 35º seminario nos ha permitido volver a hacer lo que mejor sabe hacer la Fundación EdNor: reunir a personas con trayectorias muy diferentes para pensar juntos sobre el presente y el futuro de Europa, de nuestras organizaciones y de nuestra sociedad. Mientras aparecen en pantalla las personas que nos han acompañado durante estos meses, permítanme recordar brevemente el camino que hemos recorrido juntos. El seminario comenzó con la profesora Adela Cortina, cuya reflexión marcó el punto de partida de todo este recorrido y nos recordó que cualquier proyecto de futuro debe sustentarse siempre sobre principios éticos. En su intervención, Adela planteó cómo poder alcanzar la cooperación en una sociedad tan crispada y tan polarizada como la actual. Posteriormente, Andrea Rizzi nos invitó a analizar los grandes desafíos que afronta Europa en un escenario internacional en permanente transformación. Con José Ignacio Torreblanca profundizamos en el papel que Europa está llamada a desempeñar en un mundo cada vez más complejo e incierto. Más adelante, Héctor Dominguís e Íñigo Parra aportaron la visión del mundo empresarial y de la industria, poniendo sobre la mesa algunos de los retos estratégicos que condicionarán nuestro desarrollo económico. La moderación del diálogo estuvo a cargo de Matilde Mas. También tuvimos el privilegio de escuchar a Carlos Malamud, magníficamente presentado por Teresa Puchades. Carlos amplió nuestra mirada hacia Iberoamérica y el contexto geopolítico internacional. El teniente general Francisco Pampols compartió con nosotros una valiosa reflexión sobre liderazgo, seguridad y gestión en tiempos de incertidumbre. Con Mario Pezzini, introducido por Inmaculada Rodríguez, abordamos los grandes desafíos económicos y sociales que afronta Europa y las economías desarrolladas. En la penúltima sesión, Charles Powell nos ofreció una brillante visión sobre el papel de Europa en el actual escenario internacional.
Y hoy culminamos este extraordinario recorrido con una figura de referencia mundial en el ámbito de la neurología y la neurociencia, el profesor Álvaro Pascual Leone, cuya conferencia nos permitirá reflexionar sobre la salud cerebral, la humanidad y el impacto de la neurotecnología y la inteligencia artificial. Creo que este recorrido resume muy bien la esencia de la Fundación EdNor, un lugar donde dialogan la filosofía, la empresa, la economía, la política, la ciencia y la tecnología para ayudarnos a comprender mejor el mundo y contribuir desde la ética a transformarlo. Para la Fundación EdNor es un auténtico honor celebrar esta clausura en la Universitat de Valencia. Nuestra fundación nació estrechamente vinculada a esta universidad y esa relación continúa siendo una de nuestras principales fortalezas. Queremos agradecer sinceramente a la universidad su hospitalidad y colaboración permanente que siempre ha mantenido con EdNor. Para inaugurar este acto tiene la palabra el magnífico rector de la Universitat de Valencia. Un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes, bona vesprada, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un verdadero placer y un honor, me atrevo a decir, poder estar aquí con todos ustedes. Yo hace poco más de 2 meses y medio que estoy en el cargo de rector, ya estoy cogiendo algo de músculo en el caso de las inauguraciones de actos, pero sí que creo que este es uno muy especial y lo es porque esta fundación que lleva más de 30 años, como se ha dicho, si no me fallan los datos que yo conozco, lleva desde el año 94 formalmente como fundación, pero sus inicios se remontan a 1991, con personas muy queridas y muy próximas a nuestra universidad en ese origen, como el profesor Jesús Conilli y la propia profesora Adela Cortina, y muchas más personas que desde nuestra universidad y desde otras universidades se han ido añadiendo a esta iniciativa que permite poner de manifiesto lo importante que es no solo la ética, por supuesto, la ética en la parte económica, en la parte de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, sino lo importante que es que pueda dialogarse en ese contexto, desde el ámbito empresarial, a nivel del propio empresario como tal, como los directivos, que finalmente son los que están gestionando las organizaciones, y también los académicos, que podemos aportar desde la universidad ese conocimiento que permite poder razonar y dialogar para, entre todos, desde el punto de vista práctico, pero también desde el punto de vista teórico o académico, encontrar puntos que permitan que las organizaciones se comporten de manera ética y no solo en el presente, sino especialmente en el futuro. Creo que estamos en un mundo y este seminario de este año pone de manifiesto la importancia que a nivel internacional este diálogo tiene que servir para conseguir que nuestras organizaciones del futuro tengan en cuenta que en este mundo al que nos estamos dirigiendo el diálogo es más necesario que nunca, el conocimiento también y sobre todo el ser capaz de entendernos y comprender en qué mundo estamos y en qué mundo queremos estar. Por tanto, para mí, insisto, es un verdadero placer estar aquí, daros la bienvenida en este espacio tan emblemático de la universidad como es el Jardí Botànic, en el que se han hecho muchos seminarios y se seguirán haciendo muchas conferencias y, desde luego, en el ámbito de la Fundación EdNor, la colaboración viene de serie, por decirlo de alguna manera, y así seguirá siendo en el futuro. Así que bienvenidos a este espacio de la universidad y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, rector, por sus palabras. Hablar de la Fundación EdNor es hablar inevitablemente de una persona. Adela Cortina no solo es la directora académica de esta fundación, es su alma mater, la persona que imaginó este proyecto hace más de 3 décadas y que ha conseguido convertir EdNor en una institución de referencia en España cuando hablamos de ética de los negocios y de las organizaciones. Su pensamiento ha contribuido decisivamente a acercar la filosofía a la realidad cotidiana de empresas, instituciones y ciudadanos. Y lo ha hecho siempre con una combinación poco frecuente de rigor intelectual, claridad y capacidad para generar diálogo. Esta tarde comparte escenario con una de las figuras más prestigiosas de la neurología y la neurociencia a nivel internacional. El profesor Álvaro Pascual Leone, catedrático de neurología de la Escuela Médica de Harvard, nos ayudará a reflexionar sobre un tema de enorme actualidad: salud cerebral y humanidad en la era de la neurotecnología y la inteligencia artificial. Será la profesora Adela Cortina quien tenga el honor de presentar al profesor Pascual Leone. Los recibimos a ambos con un fuerte aplauso. No hay como ir a los expertos, es que da gusto.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí presentes todos vosotros. Y en primer lugar al señor rector de la Universidad de Valencia, que nos acoge porque es nuestro anfitrión, porque si no, no podríamos estar aquí. Y le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros, porque para nosotros es fundamental la pata de la universidad en relación también con las empresas y toda la sociedad. Estamos muy agradecidos. Gracias, Juan Luis, por estar aquí con todos nosotros y que tengas muchísima suerte en toda esta singladura de la universidad, que es más complicada, creo yo, que las empresas y más complicada que todo lo demás. Bueno, pues para eso estaríamos dispuestos a ayudar en todo. Muchas gracias por estar aquí presentes y bueno, hoy no me toca a mí hacer ninguna disquisición. Hoy a mí me toca presentar. Y yo soy kantiana. Y cuando una es kantiana, hace lo que le mandan. Y a mí me han mandado que yo tengo que presentar al ponente y es lo que voy a hacer, lo cual es realmente difícil, porque el ponente, no voy a decir el chiste tontísimo de que es impresentable, pero sí que es una persona que tiene un currículum tal y es tan conocido en todo el mundo que hablar de él pues es hacer el ridículo. Pero de vez en cuando hay que hacer el ridículo cuando uno es kantiano. Entonces voy a intentar decir algo de un ponente que todos los presentes conocen de sobra, que es Álvaro Pascual Leone, y para esto me he traído unas notitas, pero no se preocupen que no voy a aburrirles. Bueno, no voy a aburrirles, sí, porque es que tiene un currículum tal que si nos pusiéramos a hablar todo ello sería aburridísimo. Por eso solo voy a decir 4 cosas y entonces él las completa. Para mí es un honor y una alegría presentar al profesor Álvaro Pascual Leone, aunque más que presentarle, voy a recordar algunos datos biográficos de su currículum, porque es mundialmente conocido y no es exageración. Y quiero también comentar, porque es para Ednor especialmente importante, que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí con nosotros esta tarde. Pascual Leone nació en Valencia. Estudió en el Colegio Alemán, recibió una beca del DAAD para estudiar medicina en la Universidad de Freiburg, donde se doctoró en 1984-85. Si estos datos están equivocados, me los corriges. A mí no me molesta. Yo creo que son acertados y que los he mirado con mucho cuidadito. En 1984-85. Se formó en neurología en la Universidad de Minnesota y en fisiología cortical humana en los Institutos Nacionales de Salud de Bethesda. Posteriormente entró en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, y en 1987 regresó a Estados Unidos para unirse al Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina de Harvard. En Harvard fundó el Centro Pearson Allen de Estimulación Cerebral No Invasiva. Fue jefe de la División de Neurología Cognitiva del Centro Médico Beth Israel de Cones y decano asociado de Investigación Clínica y Transnacional en Harvard. Desde 2019 es investigador principal del Instituto Marcus para la Investigación del Envejecimiento y director médico del Work Center para la Salud de la Memoria en Hebrew Senior Life. Pascual Leone es cofundador del Linus Health para empoderar a las personas a mantener la salud cerebral, permitir la detección temprana de trastornos cerebrales aprovechando tecnología e implementar intervenciones para prevenir o minimizar la discapacidad. También es fundador de Tay Solutions, que desarrolla un nuevo método no invasivo para estimulación cerebral. Colabora como asesor científico y médico con varias empresas de gran prestigio, un aspecto que es especialmente importante para nuestra fundación. Es un líder mundial en neurotecnología, salud y plasticidad cerebral. Autor de libros, artículos, inventor de patentes para métodos de modulación cerebral no invasiva y de marcadores digitales de cognición, comportamiento, salud y discapacidad cerebral. Su trabajo tiene un gran impacto a través de la difusión en prensa y en la opinión pública. Le conoce todo el mundo a través de los programas de televisión, a través de la prensa. Tiene multitud de libros y entre ellos quisiera recordar uno, El cerebro que cura,
que está escrito en colaboración. Me interesa especialmente de este libro el hecho de que hay una tesis que me parece muy interesante, y es que le da la vuelta a la famosa idea de mens sana in corpore sano, y entonces resulta que la mens no es la que, sino que la mens es que la que cuida el cuerpo, y es darle la vuelta justamente a lo que es la idea de mens sana in corpore sano. Yo supongo que nos hablará un poco de eso y espero que sí. Es, creo, miembro de la Real Academia de Farmacia, por lo menos lo es como electo, y con José Carmena y Ricardo Martínez es cofundador de la Fundación de Neurotecnología de la Comunidad Valenciana, Valenciatec, que es bien importante porque, naturalmente, Pascual Leone es valenciano, está abierto al mundo, es un cosmopolita, pero es un cosmopolita arraigado. Y yo creo que el cosmopolitismo arraigado es algo muy valioso y muy importante. Viene por Valencia continuamente, está en relación con los valencianos continuamente, y le agradecemos enormemente que tenga esta ligazón con nosotros. Ese punto me parece que es verdaderamente esencial. Segunda parte de mi presentación, que como van a ver va a ser cortísima. ¿Por qué es importante que esté hoy aquí un señor efectivamente tan importante? Pues porque, como han visto, el curso de este año llevaba un título que era el de que Europa tiene que proponerse pasar del conflicto a la cooperación. Y la pregunta que nos hacíamos desde el principio es, ¿pero es eso posible? ¿Hay bases biológicas para la cooperación? ¿O estamos condenados necesariamente al conflicto? Esa pregunta nos lo hicimos desde el principio del seminario y nos parecía esencial para seguir adelante. Para clausurar el seminario estuvimos hablando de ello a lo largo del curso, y para clausurar el seminario necesitábamos a alguien representativo, informado, que nos dijera lo que hay, porque se lo sabe, y que nos cuente si efectivamente tenemos bases biológicas para pasar de la cooperación del conflicto a la cooperación, o no tenemos más remedio que ser conflictivos y vamos a seguir con todos los planteamientos actuales, las guerras, los discursos, los disgustos, etcétera. Tenemos solución. Biológicamente tenemos solución. Ya sabemos que luego la biología no lo es todo, o muchos creemos que no es lo todo. Aunque yo tengo colegas que estamos convencidos de que somos nuestro cerebro. Ya nos dirás si somos nuestro cerebro o no. Yo creo que no. Pero bueno, eso ya lo vamos hablando después y ya nos lo vas contando. Para nosotros contar con Pascual Leone hoy es verdaderamente importante, es de primera necesidad, y estábamos esperando expectantes qué nos iba a contar esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, y ya te he dejado faena para un rato. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Quieres que te ayude a bajar? No. ¿Te quedas aquí? Pero no, voy a bajar, sí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor el estar aquí. Agradezco la oportunidad enormemente. Gracias a la Fundación EDNOR, gracias a la Universidad de Valencia, gracias a la paciencia de Daniel conmigo, la paciencia de Esther y todo el equipo. Y gracias por la presentación de Adela. Es un día especial porque juega España. Y dado que juega España, que haya tanta gente aquí, es un poco impone. Pero me da la excusa de preguntar si saben por qué, si sabéis, si me permitís que tutee, si sabéis por qué España ganó el Mundial pasado, el único que ha ganado. Notablemente se ha hecho un estudio de neurociencias al respecto. Y la respuesta no es porque teníamos muy buenos jugadores individuales, no es por Villa, que metió un montón de goles, y no es por Iniesta, que es un mago, ni Xavi, ni Piqué, ni Casillas, que se salió.
La respuesta, según los datos analizados, es porque nadie nunca había jugado con tanta conexión entre todos los individuos. Es la cooperación que nos permitió ganar. Y es la cooperación que sirve también de excusa para que el fútbol sea un representante real del cerebro, porque parte del mensaje que espero contaros es que el cerebro funciona por conectividad, funciona por cooperación. Y desgraciadamente muchas veces no funciona mal porque no fomentamos esas conexiones y esa cooperación. Lo único que se ha dejado Adela fuera de mi currículum, que lo siento, ha sido muy largo. Gracias por las amables palabras. Es que soy padre de 3 hijos y nieto de 2 nietos, un niño y una niña. Y me sirve también como excusa para contaros parte del tema que quiero hablar, porque cuando mis hijos eran pequeños, mi mujer, que es una santa, pensó que teníamos que montar algo como fiesta familiar y en Estados Unidos Halloween es particularmente gordo, y entonces Elizabeth decidió que íbamos a hacer un Halloween para familias, donde el único reto es que tenían que venir vestidos con un tema familiar. Y la primera vez preguntó a mis hijos qué tema teníamos que coger y dijeron, mi hija, que nunca se corta, la mayor, dijo el Mago de Oz. Entonces se repartieron los distintos papeles y yo fui Dorothy. Y desde entonces siempre he sido un papel de mujer en las fiestas de Halloween, pero mi hijo de medio fue el espantapájaros, y el espantapájaros, el tema en la película, como seguramente muchos sabéis, es que quiere tener un cerebro y surge la pregunta, ¿para qué demonios tenemos cerebro los humanos? Y eso es otro de los temas que quiero tocar, ¿para qué tenemos cerebro realmente? Porque la contestación fácil de para que yo pueda contar una historia y vosotros podáis entenderlo, resulta que no es la contestación total y probablemente no la razón evolutiva primaria para el cerebro humano. Antes de meterme en materia, quiero también destacar Valencia Neurotech, entre otras cosas porque gracias a Ricardo Martínez y a José Carmena y sobre todo también gracias a Álvaro Cuadrado y a Mariola Penedés, hemos montado algo para intentar difundir salud cerebral, hacer que la sociedad valenciana, la comunidad valenciana tenga una oportunidad de ser un líder a nivel mundial de la promoción de salud cerebral, porque en este momento si no hacemos eso, no es opinión mía, os lo volveré a decir ahora luego, según la Organización Mundial de la Salud, la sociedad humana está abocada a un riesgo muy serio por falta de salud cerebral y en general no somos conscientes de lo que eso significa o de lo que podemos hacer al respecto. Y yo tengo la ilusión de poder hacerlo desde Valencia porque, como decía Adela, y es cierto, creo que intento ejercer de valenciano por ahí. Estos son mis posibles conflictos de interés. Harvard pide que os los diga, así que aquí los tenéis. Creo que no es tremendamente relevante de lo que os voy a contar, pero ahí están. Quiero hablar de la neurología, de la neurociencia del ser humano, y quizá vale la pena pensar qué es la esencia del ser humano. Y creo que, sin pretender ser filósofo que no lo soy, Confucio decía que la esencia del ser humano es Ren, es el concepto de Ren, y a mí lo que me gusta del concepto en cuestión es que la simbología china está compuesta de 2 caracteres, el carácter persona y el carácter dos. O dicho de otra forma, la esencia del ser humano no está en el individuo, sino en la interacción del individuo con otro. Y no es solo Confucio,
muchas tradiciones filosóficas, religiosas han enfatizado eso, que conecta con el fútbol que os decía al principio y que conecta con lo que sabemos de la neurobiología actual. Conecta, de hecho, con todo un conocimiento de biología comparativa y evolutiva, donde en un momento, hace 750 millones de años, se separan líneas evolutivas que dan lugar, en su máxima expresión de inteligencia, al pulpo por un lado y al ser humano por el otro. El pulpo tiene un cerebro básicamente ridículo. Tiene un cerebro que contiene el 8%, nada más, el 8% de todas sus células neuronales, de todas sus neuronas. Porque las neuronas no están en el cerebro, en el pulpo, sino que están distribuidas en todo su organismo. El 92% de sus neuronas están cada una haciendo su historia, conectadas, pero haciendo su historia en los tentáculos. En el humano, el 98% de las neuronas las tenemos en el cerebro y casi todas las demás en el intestino. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Para qué sirve tener todas junticas en un centro de un órgano? ¿Y para qué sirve tenerlas distribuidas? Y la sugerencia principal de la biología comparativa en este momento es que el tenerlas distribuidas permite el mimetismo y, por lo tanto, la supervivencia del individuo solo, aislado en su medio ambiente, ahí el pulpo, mientras que tenerlas todas juntas permite algo que conocemos como embodied cognition, hacer la cognición cuerpo, materia, por resonancia con el otro. O sea, tenemos cerebro, igual que jugamos al fútbol, igual que la cooperación que es necesaria para Europa para conectarnos con el otro. Esa es la razón principal, yo creo, del cerebro humano. Porque la mayoría del tiempo el cerebro sí percibe el mundo que nos rodea y actúa sobre él, pero eso es solamente aproximadamente la mitad de su tiempo. La otra mitad del tiempo está recibiendo señales de nuestro cuerpo, está mandando monitorización al cuerpo, está dedicado a mantenernos sano. Como decía Adela, ese es el argumento del cerebro que cura. La diana número 1 de nuestra salud individual debería ser nuestro cerebro. Y sin embargo, generalmente, la mayoría de vosotros no os han hecho un chequeo del cerebro, mientras que os han hecho un chequeo de vuestro corazón para prevenir un infarto cardíaco y del colon para prevenir un cáncer y del mama para prevenir otro tipo de cáncer y de sangre para prevenir toda clase de cosas. Y hacemos prevención para todo menos para el cerebro, en expectativa y esperanza de que nada ocurra, cuando no nos damos cuenta que no solo puede ocurrir sobre el cerebro, sino que si ocurre sobre el cerebro, ocurre sobre todo nuestro cuerpo. Pero esa diana número 1 de la salud es de un cerebro que está diseñado para conectar con el otro. Y una de las formas que sabemos de biología muy clara viene, como casi todas las cosas en neurociencias, por pura serendipia. Este es Giacomo Rizzolatti. Giacomo Rizzolatti es un venerable profesor de neurobiología que hace estudios sobre el control motor. ¿Cuál es la actividad cerebral en el mono para hacer una cierta acción? Por ejemplo, como veis ahí, para coger una pasa que yo te ofrezco. Y esto, yo no sé si habéis hecho estudios o habéis visto estudios o os han contado cómo consisten estos estudios. Yo los hice, eso es mi tesis doctoral, y son aburridísimos, aburridísimos. Te pasas horas para conseguir meter un electrodo en una neurona y ahora lo tengo y ahora voy a aguantar hasta que se me muera la neurona o me muera yo, porque es muy difícil volver a encontrar. Y entonces en este aburrimiento lo que haces es presentarle cosas al animal, al mono, y ver si la neurona se descarga. Eso básicamente suena así, tat, 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 brrr, cuando la neurona está activa.
y vuelve a ir pa, 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 pa el resto del tiempo. Y tú te pasas horas ahí, ¡ostras, qué maravilla! Y por lo tanto, quizá no es sorprendente, esto es lo que os he hecho yo con la voz, es lo que veis ahí, y quizá no es sorprendente que en ese contexto se te ocurra hacer un chiste al mono, como si sirviera para algo para el mono, pero te sirve para divertirte tú. Entonces le ofreces la pasa y cuando va a cogerla, la coges tú. Te he engañado. Y lo notable del te he engañado es que en ese contexto se dan cuenta el estudiante que estaba haciendo la tesis y Giacomo que la misma neurona que le permite al mono coger la pasa se descarga cuando yo, experimentador, enfrente de ti, cojo la pasa. O dicho de otra forma, esta idea de que hay cosas que hacemos y sistemas que tenemos en el cerebro para movernos y actuar que son distintos a los que nos permiten percibir y entender el mundo es falsa. Son las mismas neuronas. Es gracias al hecho de que tú podrías estar diciendo las palabras que yo estoy diciendo que tu cerebro es capaz de entender las palabras que yo digo. Por eso no entendemos el ladrido del perro, porque no somos capaces de ladrar. Es el hecho de que podemos sentir amor que nos permite entender la manifestación de amor en otro, y así, etc. Somos cajas de resonancia. Hasta tal punto somos cajas de resonancia que queramos o no influimos sobre los demás. Por eso la ética de la biología empieza por ahí. No es que sea más importante liderar o guiar con ejemplo, es que quieras o no, lo que haces repercute en el otro. Mejor te comportas. Esto lo conocemos como neuronas especulares o neuronas en espejo. Y gracias a eso, nuestro cerebro está continuamente resonando con el cerebro de todos los demás. De hecho, sabemos que hoy en día podríamos estar registrando actividad cerebral de todos nosotros y en la medida en que lo que yo cuente os resultara interesante, vuestros ritmos cerebrales entrarían en unísono, en concordancia con el mío. Y podríamos saber, mirando la actividad cerebral, a quién de vosotros os ha resultado interesante, digáis lo que digáis luego. Porque nuestro cerebro es una máquina de contar historias, además de resonar. Y somos capaces de contar historias por encima de lo que ha resonado, pero esa cognición hecha cuerpo, esa resonancia, realmente nos dice la verdad, entre comillas, de lo que estás sintiendo. Hasta tal punto eso es así, que la vivencia de sentirse solo, de no tener ese momento de resonancia con otros, es tremendamente nociva para la salud general, además de la salud cerebral. Para ponerlo en contexto, es tan nociva como fumarse 15 cigarrillos al día. La pregunta es, ¿te sientes solo? No estás solo, no vives solo, te sientes solo. Si contestas sí, estás haciendo el equivalente de fumarte 15 cigarrillos al día. Y valdría la pena preguntarse por qué te sientes solo y qué puedo hacer al respecto. Porque aumenta el riesgo de mortalidad en un 26%. Y eso, por lo menos es triste, pero a mí me resulta mucho más triste que aumenta el riesgo de discapacidad, no de mortalidad, porque si te mueres, a lo mejor descansas. Pero si estás discapacitado y viviendo, a lo mejor es peor. El riesgo de discapacidad aumenta en un 96%. O sea, puedes casi asegurar que vas a sufrir discapacidad. Por cierto, por eso es también el hecho que la conexión con tecnología, que es enormemente poderosa y que cambia y está cambiando el mundo, es distinta a la realidad de poder tocarse. Yo creo que evolutivamente como que tiene sentido. Estamos diseñados para esa resonancia y, por lo tanto, para, en caso necesario,
no obligatorio, pero si es necesario, poder defenderme. Mejor si cooperamos, pero si no, si me pegas, yo me reservo el derecho a pegarme contigo si estoy suficientemente cerca. Si estás al otro lado del ordenador, no te puedo pegar. Y eso da lugar a una conexión totalmente distinta entre la gente si usan tecnologías que si usan relación en presente directo. O sea, el cerebro humano es la fuente de nuestra esencia individual. No quiere decir que sea todo lo que somos, pero explica mucho de lo que somos. Debe ser la diana número 1 de la salud y lo tenemos para relacionarnos y cooperar con los otros. Y lo hacemos, esa resonancia, lo queramos o no. Y lo que quiero hacer es desgajar un poco esas ideas y daros datos que espero que sean interesantes. Y la razón de desgajarlas y de pensar en ello más es porque, según la Organización Mundial de la Salud, la falta de salud cerebral y las enfermedades del cerebro, neurológicas y mentales, son la mayor amenaza para la sociedad humana, no para el individuo, para la sociedad humana. ¿Qué es eso de salud cerebral, entonces? Salud cerebral no es la ausencia de enfermedad. Uno puede estar profundamente afectado en su salud cerebral y no tener una enfermedad que te puedan decir esta es la que tienes. O puedes tener una enfermedad y tener muy buena salud cerebral. Salud cerebral, de nuevo, según la Organización Mundial de la Salud, yo creo que la definición es bastante buena, es el estado del funcionamiento cerebral en distintos ámbitos, en todo lo que hace el cerebro, que permite al individuo, a cada persona, desarrollar su potencial, hacer lo que uno quiere hacer, cómo lo quiere hacer, independientemente de si tiene o no una enfermedad. Es enormemente subjetivo y es enormemente dependiente de cuáles sean tus metas vitales, que pueden cambiar a lo largo de la vida, pero requiere una adaptación a lo largo de la vida porque afectaciones pueden hacer que tengas que replantear esas metas, esos deseos. O sea, es poder seguir haciendo lo que valoramos siendo adaptables a las situaciones que tenemos. Y en este momento no solo no tenemos salud cerebral, sino que sufrimos de forma dramática las consecuencias de no tenerlo. La discapacidad cerebral afecta hoy en día a 1 de cada 2 personas en el mundo. Por ponerlo en contexto, afecta a más gente que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. Es la causa número 1 de discapacidad en el mundo. No me refiero a alguien que tiene una meningitis, lo tratan y se cura y está fenomenalmente bien. Me refiero a aquel que tiene una meningitis, lo tratan, se cura y se queda para siempre con el temor y la ansiedad de si me va a volver a dar. O si tiene una enfermedad como migrañas, ansiedad, depresión, lo que sea, que da un continuo no poder hacer aquello que querrías hacer. A nivel de coste, el impacto financiero, económico de las discapacidades del cerebro se calcula que es aproximadamente un 15% del Producto Interior Bruto Mundial. Eso, yo no soy un economista, pero es un número muy gordo. Es mucho, mucho más que lo que invertimos en salud cerebral en este momento. Y es mucho más que el Producto Interior Bruto de muchos países. Pero además nos quita realmente el capital que tenemos. El capital que tenemos como sociedad humana es precisamente el capital, es la capacidad de cooperación y de conexión con los otros y por lo tanto también con los mayores. Y perder la salud cerebral de individuos, tener discapacidad cerebral, no solo quita rendimiento económico a las sociedades, quita el beneficio de esa contribución de la gente mayor. Es la mayor riqueza de la humanidad y la estamos perdiendo. La estamos perdiendo
porque el abordaje actual a la salud cerebral es totalmente reactivo. Ninguno hacemos nada, generalmente, para cuidar nuestro cerebro y prevenir enfermedades. Que me quiten lo bailado. Si llega, generalmente no te enteras. Si hay problemas cognitivos, hay problemas de comportamiento, al final quien se entera es tu familia, tus cuidadores, al final te dan la barra lo suficiente que te quejas al médico porque mi mujer me dice que le tengo que decir que tengo un problema y el médico generalmente no sabe qué hacer y por lo tanto te dice, bueno, ya hablaremos la próxima vez. Y eventualmente cuando te quejas un número suficiente de veces te manda al especialista y quien está en el centro de todo este circo son especialistas como yo. Lo cual es una aberración, porque quien tendría que estar es la persona, no el médico especialista. Pero para entonces, de promedio, han pasado 15 años, desde que tenías la enfermedad hasta que ves al especialista. Y los especialistas hacen pruebas, llegan a un diagnóstico, te dan un tratamiento y en el mejor de los casos te aseguran que vas a estar discapacitado. De hecho, sabemos que la expansión de vida que ha sido espectacular y continúa siendo espectacular, el 75% de esa extensión de vida es por discapacidad y actualmente de cada año adicional que vivimos, 9 de 12 meses son por discapacidad neurológica o psiquiátrica. Pero por si eso no fuera poco, cuanto más se invierte en sanidad en los distintos países y sistemas de salud, más discapacidad se causa. La solución no es meter más dinero en ello, es meter más dinero en lo correcto. Probablemente meteríamos menos, pero es cambiar el sistema. Porque lo que estamos haciendo ahora es invertir en algo que genera discapacidad y perder el capital humano de esa salud cerebral. Necesitamos un abordaje completamente distinto. Necesitamos no esperar a que haya síntomas y que te quejes y que se quejen por ti y te diagnostiquen y te promuevan discapacidad. Necesitamos ir antes, cuando no hay síntomas, cuando no hay enfermedad y plantear qué podemos hacer para prevenir la enfermedad y si la tenemos, para promocionar la capacidad del cerebro que tenemos, salud cerebral, resiliencia, la capacidad del cerebro para sobrellevar la enfermedad sin dar lugar a síntomas. Y eso es posible. De hecho, hay gente que afortunadamente lo tienen. 1 de cada 4 personas con enfermedad de Alzheimer nunca desarrolla problemas cognitivos. Generalmente pensamos, Alzheimer, demencia, te vas a perder. 1 de cada 4, 25%, nunca sufre eso. ¿Por qué? Bueno, estaría bien saberlo, porque si lo supiéramos a lo mejor podíamos aplicárnoslo a nosotros. O sea, podemos empezar en salud, podemos y tenemos tecnología para caracterizar dónde está a nivel de salud cada uno de nuestros cerebros, tener una especie de índice personal de salud cerebral, predecir el camino que llevamos y empoderar a la gente con la predicción del riesgo que tienes, con la detección temprana de ese riesgo, empoderarlos a tomar la decisión de qué quieren hacer. Generalmente pensamos, le pedimos al médico, dígame lo que usted haría. No, yo no soy tú. Lo que yo te tengo que decir, lo que tú quieres que te diga es todo lo que yo sé para que tú tomes la decisión con tus seres queridos de lo que es mejor para ti. Eso es lo que tendríamos que hacer, pero eso es hacer una medicina distinta. Eso es promover la educación de la persona para empoderarlos a tomar decisiones sobre su resiliencia y su reserva cognitiva. Necesitamos transformar el abordaje y empoderar a los individuos. Y tenemos las tecnologías para hacer exactamente eso. Y quiero mostrarlo un poco y de paso comentar los riesgos y beneficios de esas tecnologías. O sea, ¿habéis pensado alguna vez cuando vais paseando con alguien y vais hablando de un tema que se hace así bastante complicado y cuando se hace realmente complicado, ¿qué hacéis? Te paras. ¿Por qué te paras? Para pensar mejor. Raro, ¿no? O sea, andar y
pero son recursos cerebrales, ambas son recursos cerebrales, y nuestro cerebro tiene un cierto rendimiento cerebral, pero además de eso tiene lo que llamamos reserva cognitiva. Yo pienso en ello como cada uno de nosotros tenemos un coche con un número de cilindros. Tú tienes 4, tienes 6, tienes 8 cilindros en el coche, da igual. Los usas todos, siempre, pero todos tenemos marchas. Y podemos cambiar la marcha y usar esos cilindros de una forma distinta. Y eso nos permite mandar recursos a seguir andando y seguir pensando, aunque se haga muy complicado. Pero cuando las marchas ya no te dan, cuando la reserva cognitiva no te da, entonces te paras. Y eso puede pasar porque no tengas buena salud cerebral y por lo tanto no buena reserva cognitiva, o puede pasar porque tengas una patología que hace que uses la reserva cognitiva para funcionar. En cualquier caso, sería bueno saberlo, porque si no, lo que hacemos, yo siempre a los estudiantes llevo mucho tiempo diciéndoles, a mí me gusta comer. Si me gusta comer, tiendo a comer demasiado. Si me espero a que no me quepa el traje para hacer algo al respecto, sufriría un montón y además me costaría un montón de dinero tener que cambiar trajes continuamente. Pero tengo una báscula en el cuarto de baño y me subo y me miro y digo, uff, tengo que comer menos. Pues eso lo podemos hacer con el cerebro si podemos medirlo. Y mirar en la foto que la chica lleva, la señora lleva un teléfono móvil y resulta que ese teléfono móvil que generalmente llevamos en el bolsillo sabe cómo estás andando y sabe si estás hablando cuando andas. Podemos saber exactamente la reserva cognitiva que tenemos si le preguntamos, en mi caso, a Apple. Porque lo saben, lo pueden calcular. Porque lo que ocurre, y os lo contaré ahora luego con más detalle, lo que ocurre es que podemos monitorizar continuamente cómo estamos funcionando en la vida cotidiana gracias a esas tecnologías. Lo que pasa, y volveré a ello, es que en este momento quien lo sabe es Apple, que además esos datos son propiedad de ellos, no míos. Lo cual, desde un punto de vista ético, por lo menos, es debatible. Yo le estaba intentando contar esto a mi hijo, el más joven, que resulta que es un forofo de la Fórmula 1, y me dijo, bueno, lo que estás diciendo es que tenemos que adoptar la parada en boxes. Y dije, eso es que no sé qué es lo de la parada en boxes. Dice, hombre, es lo que la Fórmula 1 paran, les miran antes de que haya problemas para evitar los problemas. Yo no sabía de Fórmula 1, pero he aprendido. Y tiene razón. La historia de la parada en boxes empieza con Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio estaba al final de su carrera. Lo había ganado todo, ya no conducía el mejor coche porque los Ferraris eran mejores y él conducía un Maserati. Pensaban que no iba a ganar, que no le iba a dar lo suficiente, pero quería acabar su carrera con una nueva victoria y quería ganar el Gran Premio en Alemania, el Nürburgring. Y entonces se le ocurrió hacer algo que nunca se hacía. Lo que se hacía es salir en el coche hasta que te aguante el coche. Si se te rompe, pues los mecánicos van e intentan solucionarlo, pero para eso se toma tiempo y si te pasa que tienes una avería, ya has perdido. Y Juan Manuel Fangio, que sabía eso, dijo, yo voy a salir con muy poquita gasolina y con ruedas muy ligeras y voy a ir a toda castaña para sacarles ventaja a los Ferraris. Y antes de que se rompa el coche y antes de que me quede sin gasolina, voy a parar. Pero eso no se hace. No se hace, pero yo lo voy a hacer. Porque voy a parar para que me lo rellenéis otro poquito y vamos a volver a hacerlo. Y así vamos a mantenerles a distancia. Y es la primera vez jamás que se hizo eso por diseño y ganó el Nürburgring. Realmente hubo toda clase de fandangos en la carrera, pero no me voy a meter en eso. El resultado último es que lo ganó. Y uno de los que observó lo que estaba haciendo era Glenn Wood, un ingeniero americano, que entonces copió la idea y le costó tiempo, casi 6-7 años, en perfeccionarla, pero con un desconocido conductor ganó el Daytona haciendo paradas en boxes a los tiempos adecuados y monitorizando cómo estaba el coche para decidir cuándo parar. Como buena historia de negocio americano, la Ford, a quien ganó,
compró Glenwood y Wood Racing, y entonces desde entonces es la Ford quien diseñó todo esto. Pero realmente la historia fue esa. Y hoy en día las paradas en boxes ganan campeonatos. La parada de Fangio fue más de 1 minuto. Actualmente una parada de pit stop son menos de 2 segundos y medio. Pero lo crítico es saber cómo está el coche mientras se está corriendo, cuándo parar, para qué parar y qué hacer. El argumento es, eso es exactamente lo que tenemos que hacer en medicina y específicamente en neurología. Ser monitorizados, tener el control de los datos de esa monitorización para pasársela a los médicos si lo deseamos, minimizar el tiempo en las paradas de boxes, o sea, en los médicos y en los hospitales, y pasar la mayoría del tiempo viviendo, o sea, en la carrera. Tenemos que poner el individuo en el centro, minimizar el tiempo en sanidad y usar tecnología para empoderarnos, para poder detectar patrones de conducta de los cuales nos desviamos, para saber si hay cosas que habría que cambiar y para detectar potenciales problemas antes de que se conviertan en problemas. Y decidir si se lo pasamos al equipo de primaria que nos ayude y cuándo y si es necesario al especialista. Es justo al revés de lo que estamos haciendo, donde no tenemos ni idea cómo estamos funcionando, aunque a veces te lo notas que no estás funcionando igual de bien, y esperas a que te lo solucionen en 20 minutos a alguien que no te conoce. En ese contexto, a don Gregorio Marañón le preguntaron hace mucho tiempo cuál era la innovación tecnológica más importante en medicina. Y don Gregorio contestó, yo creo que imaginando su actuación médica, esas visitas a la casa del enfermo, que la innovación más importante era la silla. La silla que nos permite sentarnos junto al enfermo, escucharlo, observarlo y explorarlo. Y es verdad, y sigue siendo verdad, porque recordar, tenemos esa conexión cerebro-cerebro que, entre otras cosas, hace que si resuenas con el médico, en medicina tradicional, si te fías, diría don Leinentralgo, si te fías de tu médico, si resuenas con él, literalmente te estás curando por el efecto sanador del médico. Y si no resuenas con él, sales enfermo, más enfermo que estabas. Eso lo conocéis todos, a mí me pasa siempre. La segunda cosa. Pero la realidad es que si piensas en esa situación, ¿cuánto tiempo pasa el médico sentado a tu lado? Hay datos. Hay datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo. De promedio en todo el mundo, 6 visitas al año para aquellos que tienen una enfermedad discapacitante. 6 visitas al año. Si estás sano, 1 a 2 visitas al año. Si lo conviertes en tiempo y en números, 6 visitas al año, 30 minutos por visita, 160 minutos, una cosa así, 180 minutos siendo escuchado, guiado, etcétera, por el médico, o dicho de otra forma, un 0.03% del tiempo. Es poco probable que eso te dé realmente la visión perfecta de cómo estás tú. Y si estás sano, menos del 0.01% del tiempo. Lo que queremos no es eso. Lo que queremos es el 99.99 del tiempo. Tener el consejo real. ¿Y qué hacemos? Google. Google es nuestro consultor. Estos son el número de visitas, de queries a Google para salud cerebral en los años. Y ten en cuenta que desde el 2025, seguro, y hoy en día mucho más, ya no es Google, es Claude, ChatGPT, etc. Y si miráis Claude, ChatGPT, el número es espectacularmente más alto. Pero además es que la opinión que te ofrece ni es realmente controlada por su calidad, ni es realmente teniendo en cuenta tu realidad específica. Y por lo tanto, no es lo que queremos. Estás solo. Estamos solos. Pero la tecnología
podría cambiarlo. Porque la innovación más importante en la medicina de hoy es la tecnología móvil. Es ese teléfono móvil que llevaba esa señora, es ese reloj inteligente, es el Oura Ring, es lo que usemos cada uno de nosotros. Que nos empoderaría saber cómo estamos y pasarle la información, si lo deseamos, al médico. Dejadme que os muestre lo que se puede sacar con eso. Esto es una prueba neuropsicológica clásica. Dibuja un reloj. Quiero que hagas un círculo, pongas los números todos y pongas las saetas mostrando las 11 y 10. Esto está bien dibujado, tiene todos los números, las saetas están bien, los neuropsicólogos se ponen a discutir si la longitud es la adecuada o si es más largo o es más punto, pero te da 3 de 3 puntos y te dirían estás bien. Pero desde hace mucho tiempo, Edith Kaplan y Norman Geschwin, los que me antecedieron a mí en Boston, en el Beth Israel, dijeron, pero es que realmente lo crítico no es el resultado final de lo que haces, lo crítico es cómo lo haces. Porque hay gente que tiene una forma de hacer determinada, otras que tienen una forma de hacer distinta. Si te paras, si dudas, si cambias, si corriges, es el Boston Process, se llama. Es la observación que es crítica. Y como la observación es crítica, yo te pido que dibujes enfrente de mí, dedico mi tiempo, lo cual nos cuesta una cantidad de dinero bestial a todos, y te pasas 2 o 3 horas haciéndolo. Pero este micrófono sabe cómo estoy funcionando yo ahora. No necesitamos hacer una prueba especial. Esto te daría 3 de 3 puntos, pero imagínate que si lo hicieras captando cómo estamos haciendo esas cosas continuamente usando tecnología digital, en una tablet en vez de en un papel. Te permitiría mirar y medir 1500 factores distintos de cómo has hecho, de hecho, mejor que mi observación, porque la capacidad de digitalización es mucho más rápida, y te permite detectar que en esta persona, de hecho, tiene enfermedad de Alzheimer. No lo sabe todavía, a lo mejor no desarrolla demencia, pero tiene un 98% de probabilidad de tener amiloide en el cerebro y tiene un trastorno de procesamiento de información. Que a lo mejor prefiere no saber, pero a lo mejor si lo supiera podría hacer algo al respecto. Ahora imaginaros que aplicas ese tipo de planteamiento y usas inteligencia artificial para analizar distintas cosas a partir de los mismos datos, para saber cómo estás funcionando cognitivamente, si tienes o no amiloides, si tienes o no lesiones cerebrales por infartos, si tienes o no impacto funcional, si vas o no a desarrollar demencia. Pues todo eso se puede hacer al mismo tiempo en una cuestión de minutos de evaluación. Y se puede hacer no solamente con el dibujo, sino con la voz, con tu marcha, con la fuerza de tu mano, con los movimientos oculares, y lo puedes hacer todos al mismo tiempo, porque la tecnología que estamos hablando tiene la capacidad de captar todo eso. No es ciencia ficción, son productos ya comercializados, algunos de ellos. Yo siempre pienso en ello como la solución a una realidad de mi vida cotidiana. Yo llego a casa, salgo del garaje, le digo, hola, Lee, estoy en casa. Y mi mujer me dice, ¿qué ha pasado? Bueno, no ha pasado nada, que he llegado. No digo eso. Digo que ha pasado algo porque no suenas bien. Eso seguro que os pasa. A la gente que conoces, sabes que hay algo que no está del todo, no sé qué, pero no me estás mirando bien. Y eso es justo lo que tecnología te puede captar y tener una marca, una huella digital de nuestro cerebro en su función. Y de hecho eso te permite detectar con patrones de voz diciendo frases simples, con la misma precisión, un trastorno cognitivo que la precisión que te daría una evaluación neuropsicológica de 3 horas. Pero en la mano del sujeto. No en la consulta del neuropsicólogo usando tu teléfono móvil. Dejadme que os cuente los datos de lo que os contaba de la persona andando con su teléfono móvil. El teléfono móvil sabe cuánto me balanceo al estar plantado o cómo de rápido voy andando,
cuando haces una tarea cognitiva, al usar reserva cognitiva, te mueves más. Puedes medir esa diferencia y cuanto más te mueves o cuanto más lento andas, o si te paras, eso es el coste de la tarea dual, y cuanto más coste, menos reserva cognitiva. Y puedes haber perdido reserva cognitiva porque no estás durmiendo bien, porque estás preocupado, porque estás estresado, porque tu hijo tiene problemas en el colegio, por 1000 millones de cosas, pero también porque tengas una enfermedad cerebral. Y puedes detectarlo y por lo menos estar empoderado para tomar la decisión que creas adecuado, porque sabemos exactamente qué circuito cerebral estamos hablando. Y como sabemos exactamente el circuito cerebral que estamos hablando, tenemos herramientas no solamente para detectarlo, sino para ayudar a ese circuito cerebral a funcionar bien. Es el equivalente a decir, yo tengo sed y sabemos exactamente dónde está este vaso y en vez de abrir el techo y que caiga la lluvia, os mojáis todos, lo llamo efectos secundarios, pero yo bebo. En vez de hacer eso, poner un gotero aquí y llenar el vaso selectivamente. Eso se puede hacer con técnicas no invasivas, con estimulación transcranial no invasiva. Podemos medir exactamente qué tipo de disfunción, de qué patrones de actividad, en qué áreas estamos hablando y generar un montaje de electrodos que tú te pongas durante media hora para normalizar la actividad de ese circuito. Y si lo haces una vez, te mejora tu rendimiento inmediatamente. Pero si lo haces varios días seguidos, inducimos un cambio cerebral que da lugar a que ahora mantienes esa mejora de reserva cognitiva. Y esto es la demostración de ello. Realmente ese coste desaparece en este individuo y desaparece específicamente en aquellos que se estimula la red correcta, no cualquier sitio del cerebro. Pero a veces no necesitamos ni esa tecnología, porque resulta que el Tai Chi hace exactamente igual. Si haces Tai Chi, induces un cambio en esa misma red. Si combinas el Tai Chi con la estimulación, tienes un efecto sinérgico. ¿Hasta qué punto eso vale la pena? Bueno, es una decisión de cada uno, pero sabemos que tenemos medidas para identificar intervenciones que pueden prevenir problemas subsiguientemente. Porque a la postre de lo que se trata es de enfocar y de medir el estado de salud cerebral de cada individuo, empoderarlo para tomar decisiones al respecto, y esas decisiones pueden incluir tecnología para no solamente medir, sino escribir sobre el cerebro y hacer que funcione bien, o estilos de vida. Para poner números, yo me dedico a tratamiento de enfermos con demencia. Para poner números, en el caso de la demencia, el 80% de las demencias, según algunos estudios, y en el peor de los casos, el 40%, según otros, serían prevenibles si hiciéramos un estilo de vida y este tipo de planteamiento adecuadamente. Pero si esperamos a tenerla, lo mejor que podemos conseguir es que nos perpetúen la discapacidad. Parte de ese conocimiento viene de estudios que están todavía en marcha. Yo he tenido el placer y el honor de, gracias a José María Tormos, que está por ahí también, y que dirigía este estudio y lo montó y lo lanzó en Barcelona, pues trabajar con él para seguir gente longitudinalmente de 40 a 65 años durante ahora ya 10 años. Y el 60% de la salud cerebral viene determinada no por la genética, sino por factores de vida de esa persona. Pero la salud cerebral determina el 60% de la salud general del individuo. Realmente la diana número 1 de la salud general debería ser el cerebro. ¿Y cuáles son esos factores de vida que son particularmente importantes? Porque nos han dicho hay que comer lo adecuado, hay que dormir lo suficiente, hay que hacer ejercicio físico, hay que hacer ejercicio cognitivo. Y todo eso es verdad, todo eso es muy importante.
Pero lo notable es que el mayor efecto viene de tener un propósito vital bien definido, que te proyecte en otro, o sea, un propósito vital que sea para los demás, no para ti, y no sentirse solo. Esos son los dos factores que son los más importantes, entre otras cosas, porque median el efecto de todo lo demás. O puesto en plan provocador, si tienes un propósito vital que te hace sentirte conectado, podrías permitirte fumar, comer demasiado, no dormir y no hacer ejercicio físico. No es que sea una buena idea, pero te lo podrías permitir a lo mejor, si quieres jugar a la ruleta. Yo creo que si nos dijeran esto, y si lo supiéramos con claridad, y nos dieran las herramientas para medir cómo estamos, yo creo que la mayoría de nosotros lo haríamos mejor. Porque por lo menos tendríamos la vivencia de tener control de a ver, ¿esto realmente está afectándome o no? ¿Me lo puedo permitir o no? Y bueno, yo creo que eso es parte de lo que necesitamos conseguir. Porque además permite también incluir aquellos aspectos de dónde y cómo vivimos que tienen un impacto. Estar en un jardín botánico, solamente pasear por un jardín botánico, tiene un efecto beneficioso para la salud cerebral. Monitorizar la temperatura de la casa y ponerlo al nivel que sea óptimo para tu cerebro, que resulta ser distinto para cada uno, tiene un efecto sobre la salud cerebral y el rendimiento cognitivo. Y por lo menos tienes la posibilidad de tomar la decisión, si yo duermo en un espacio francamente demasiado frío para mí, por amor a mi mujer, a quien le encanta que estemos medio muriéndonos de frío, y me tapo lo suficiente y ahí estamos. Pero por lo menos tengo la capacidad de tomar la decisión, gracias a tener la tecnología para medirlo. O sea, tenemos tecnologías para medir, y ahora os explico un poco más, para modificar la actividad cerebral adecuadamente, ya os he dado alguna pincelada, pero quiero volver a destacar el tema de quién es el dueño de esa información, porque debería ser el individuo, pero en ese momento no lo es. No solo no lo es, sino que activamente les damos el control de esa información a los que dan estos aparatitos y los hacen, el ordenador, las cámaras, etc. Y eso creo que es un serio problema. Quiero acabar con una última idea, y es imaginar que la cosa no ha ido bien, que realmente hay un problema en este momento. ¿Eso qué significa a nivel cerebral? Porque lo que nos dicen es la etiqueta. Nos dicen, pues significa que tienes demencia, o que tienes Alzheimer, tienes Parkinson, o que tienes depresión. Pero ¿eso qué significa a nivel de la depresión? Porque conocéis mucha gente que tiene estas enfermedades, porque son muy comunes, una de 2 personas, y sabéis que alguien que tiene la misma enfermedad en términos de la etiqueta es muy distinto a esa otra persona con esa misma etiqueta. ¿Por qué esas diferencias? El cerebro tiene una cierta estructura, eso da lugar a un cierto patrón de actividad. El cerebro no está parado, está continuamente en patrones de actividad. Y podemos hacer una especie de foto de esa película continua que define un patrón, una firma de espacio temporal, de actividad distribuida en el espacio y en un tiempo concreto, que es la causa próxima de cada pensamiento, cada sentimiento, cada idea que tenemos, cada comportamiento que tenemos. Y en enfermedad, sea por una alteración funcional o por una alteración estructural, se alteran esos patrones y dan lugar a los síntomas. Si tú andas lento por depresión, porque estás cansado, porque tienes Parkinson o porque has tenido un infarto, el patrón alterado de la lentitud del movimiento es el mismo. El sustrato biológico es el mismo. Las causas de ese sustrato biológico pueden ser distintas. Pero si podemos medir ese sustrato y podemos perturbarlo, alterarlo, podemos mejorar los síntomas y además, porque el cerebro en estructura y en función va bidireccional, podemos
afectar, curar la patología. Dejadme que os dé 2 ejemplos de eso. Imaginaros gente completamente sana, perfectamente normal neurológica y psiquiátricamente, y usamos la perturbación esta con estimulación no invasiva para ver cómo está conectado ese punto parietal que veis ahí con la flechita con zonas frontales. Y te encuentras que hay gente que está muy conectada y gente que está muy poquito conectada. Todos son perfectamente normales, estamos la mar de bien todos. ¿Eso importa? ¿O es simplemente características personales? Resulta que si coges y esperas 3 años y evalúas cómo están, aquellos que estaban así están cognitivamente mejor que estaban. Son Adela. Pero aquellos que estaban así tienen un trastorno cognitivo leve y van a llegar a demencia. Aquí no tenían ningún problema. Pero aquí la conectividad del cerebro te permite predecir riesgos. Y quizás si lo supieran, hubieran hecho cosas distintas porque podríamos a lo mejor haberlas tratado. O sea, la idea es que cada uno de nosotros estamos en una trayectoria distinta y que si en vez de esperar a que lleguen los síntomas 15 años después de cualquier problema que pueda tener lugar, detectamos desviaciones mínimas en esa trayectoria personal, entonces podríamos, con la detección temprana, intervenir tempranamente y prevenir el problema. Y eso supone tener una especie de huella digital de cada uno de nosotros, de por dónde estamos, y las tecnologías móviles te permiten hacerlo, nos permitirían hacerlo, pero requieren un cambio de los sistemas de salud y empoderar al sujeto a tomar la decisión de lo que quiere hacer, si va en una trayectoria a mantenerse sano o en una trayectoria a desarrollar problemas. Esto es el patrón de actividad cerebral. Cuando alguien cognitivamente normal recuerda lo que ha hecho ayer. El detalle importa menos, pero veis que si alguien tiene un trastorno cognitivo, el patrón es muy distinto. Hay falta elementos de actividad y sabemos cuál es la red que tiene que ver con ello. La consecuencia de esto es que esta persona, con ese patrón, a lo largo de los 2,5 años subsiguientes a ese estudio, ha llegado un momento en que sigue gustándole jugar al golf, su mujer lo lleva al campo de golf, si le pregunta si quiere jugar al golf, él contesta qué es el golf, pero cuando llega, sus amigos lo recogen y se va a jugar al golf y juega a la mar de bien y disfruta con ello. Los amigos dicen que ha disfrutado mucho, pero él no se acuerda luego y no sabe con quién jugó, cómo jugó o que pararon a comer y qué comieron. Y su índice de memoria de 14/15 ha pasado a 0/15. Porque falta un patrón de actividad determinado, pero si lo induces externamente con estimulación cerebral, en 14 semanas reconstituyes esa memoria, esa capacidad de memoria, siempre y cuando queden conexiones suficientes todavía. Si no las quedan, ya puedes estimular, pero si las quedan, entonces el cerebro no solo puede usarlas adecuadamente, sino que hace las vías más grandes a base de usarlas, gracias a la plasticidad cerebral. Y sabemos cuál es la consecuencia. La consecuencia es que reconstituye la conectividad adecuadamente. Pero lo más notable es que además, en esta persona que tiene enfermedad de Alzheimer, no solamente hace que funcione mejor, sino que la carga patológica del Alzheimer, el amiloide, el tau, etcétera, en el cerebro, se borra. Porque al funcionar mejor, usa recursos inmunitarios para quitar parte de la patología y por lo tanto no solo funcionas mejor, sino que ganas tiempo en el futuro. Lo notable de estas tecnologías es que las puedes planear en la clínica y mandar a la persona a casa a que haga la estimulación en su casa, media hora al día. Y además tenemos, gracias a IA y modelos
computacionales la capacidad de coger el cerebro de cada uno de nosotros y hacer un gemelo computacional de cada uno de nosotros y ver cuál es la perturbación, cuál es el patrón de actividad que es óptimo para que Álvaro pueda funcionar bien. Si lo tenemos que hacer experimentalmente, yo no tengo días de vida suficientes, pero computacionalmente podemos medir todo lo que queremos en 24 horas y generar el patrón óptimo de salida para la intervención de Álvaro. O sea, la idea es, tenemos que cambiar cómo nos planteamos lo de la salud cerebral. Tenemos que entender que no se trata simplemente de no tener enfermedades, se trata de optimar el funcionamiento cerebral, se trata de poder prevenir las enfermedades o su manifestación clínica, porque a la postre, si yo me muero con enfermedad de Alzheimer y le dicen a mi mujer, ¿sabes qué? En la autopsia, cuando me he muerto, se murió con Alzheimer. Y si mi mujer contesta, pues se murió el mismo imbécil con el que me casé. Yo voy a estar la mar de feliz. No nos preocupa la patología, lo que nos preocupa es la consecuencia de la patología. Nos preocupa el perder la esencia del yo, la esencia del ser, sentirme humano. Yo sé lo que es Álvaro. Es difícil de definir, pero viene evocado por las conexiones con gentes, el Ren de Confucio. Bueno, pues para eso tenemos que empezar en salud, promover salud cerebral, promover resiliencia si desarrollamos la enfermedad y minimizar el impacto que esa enfermedad pueda tener sobre nosotros. Pero eso requiere un cambio de paradigma, porque en este momento ya, gracias a las tecnologías estas, podemos minimizar la discapacidad, contrariamente a lo que generalmente hacemos. Pero el cambio transformador vendrá cuando monitoricemos y prevengamos la enfermedad misma. Es aprender de las carreras de coches para ganar la carrera de la salud cerebral, es usar tecnologías digitales para monitorizarnos en la carrera, siendo dueños de esos resultados y empoderados para usarlos si y cuando decidamos usarlos. Y aparte del cambio en salud, requiere el planteamiento ético y filosófico de lo que eso significa, que creo que es un tema importante, pero necesario de hacerse. Muchas gracias. Y si queréis activamente saber cómo estáis, si nos ponen la diapo, de nuevo os muestro, porque desde la Universidad Católica, con todas las fundaciones de investigación y gracias a la Generalitat, hay un estudio que empieza ahora, Brain Health and Resilience Valencia Challenge, cuya misión es precisamente el aunar esfuerzos de todas las cosas que ya se hacen en la Universidad de Valencia, en los hospitales, en Alicante, en Castellón, pero intentar aunar esfuerzos para empoderar a la sociedad, a los ciudadanos, a tener una conciencia más clara de cómo estamos y al mismo tiempo ayudarnos a entender mejor cómo personalizar las intervenciones realmente y cómo personalizar las tecnologías para detectar problemas. Así que os animo a que prestéis atención y si os animáis, que participéis en ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su brillante reflexión. Le pedimos que se quede un ratito más con nosotros en el escenario para abrir ahora, vamos un poquito ya justos de tiempo, pero sí que nos gustaría abrir una pequeña pausa para el diálogo en el que pudierais preguntarle directamente al profesor. Entonces, tengo compañeros a ambos lados, compañeras, a ambos lados con micrófono. Sí pediríamos que fueran lo más concretas posibles y también brevedad en las respuestas, pero os animo a aprovechar la oportunidad. Por aquí, Rosa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, que ha estado súper bien. Miguel Juan.
Mi pregunta sería, en relación a lo que has mencionado varias veces a lo largo de la charla, sobre que disponemos de la tecnología para obtener esos datos, pero que no son nuestros. En realidad no son nuestros como propiedad, pero sí podemos disponer de ellos, acceder a ellos. ¿Y dónde podemos enterarnos de qué es lo que tendríamos que hacer para que esos datos nos sirvieran, nos fueran de utilidad? Y qué posibilidades tenemos de verdad de que llegue un momento en que podamos dárselos a nuestro equipo médico para que pueda mirarlos? Sí, es muy buena pregunta, Miguel. Es cierto, o sea, tenemos acceso a ello. Lo que no necesariamente tenemos acceso es al análisis de esos datos de la forma que os he mostrado para sacar ciertos resultados. Yo creo que parte de lo que necesitamos es el que haya una adopción de ese tipo de tecnologías con un marco legal adecuado y ético adecuado para, independientemente de que Apple o quien sea pueda usarlo para mejorar su tecnología, que realmente tengamos acceso a esos resultados. Yo creo que eso hace falta. Lo segundo que hace falta es estar seguros de que los datos que están captándose sean realmente válidos y validados, porque el otro problema que tenemos es que parte de lo que nos dicen cuando miras los resultados no es grado médico, digamos. O sea, los monitores del sueño, incluso del Apple Watch, que yo lo miro periódicamente, si haces una polisomnografía, un estudio del sueño, hay demasiada variabilidad de error. No es que haya un desfase constante, eso no es problema, pero si hay demasiada variabilidad de error, entonces no sabes lo que te está diciendo. Yo he jugado con él por dejar el reloj en la mesilla de noche y te dice, has dormido fantástico. Y dices, bueno, no tienes ni la más remota idea. O sea, creo que necesitamos decidir como sociedad que hay valor en esto y generar instrumentos médicos, pero empoderando al individuo, no en manos del médico, para que lo que nos dé sea realmente real. O sea, creo que tenemos la tecnología, pero no está lista para el consumo actual todavía, pero creo que está súper acelerado el desarrollo y que vamos a tenerlo muy, muy pronto. Hola. Sí, otra pregunta. Perdona. Conocí a su padre hace unos años acompañando a un familiar y al que llevábamos porque tenía unos problemas de salud mental. Y nos preguntamos, lo que pasa es que desgraciadamente su padre falleció al poco tiempo, y nos preguntábamos, él manifestaba que había unas carencias por falta de unos elementos, un consumo de carne, etcétera. Y entonces nos quedó siempre la duda de este familiar, por el abandono temprano del consumo de carne en un cerebro en formación, las proteínas, pues se ha visto perjudicado. Entonces, quisiera que nos diera algunas pinceladas sobre este punto, esta idea. Y luego también, esto es una reflexión personal, hay graves problemas de salud mental actualmente porque creo que se frivoliza, no se le presta especial atención al consumo de drogas teóricamente blandas, como puede ser la marihuana, en cerebros en formación. Y luego, desgraciadamente, pues llegan esquizofrenias y un montón de problemas que, aparte de la desgracia para el individuo y para la sociedad, pues son tremendamente costosas. Creo que no se está prestando hincapié en ese punto. Y muchas gracias por la brillante conferencia. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, empiezo por el final. Yo creo que sobre adicciones sabemos cada vez más y hay impacto biológico de distintas sustancias, pero hay también un impacto biológico de la adicción misma, sea la adicción al teléfono móvil, al juego o a la cocaína. O sea, que hay que separar y lidiar con los dos aspectos. Ambos son importantes a nivel de impacto biológico. Creo que el impacto de muchas intervenciones, muchos comportamientos y muchas drogas es distinto en distintos momentos de la vida. Y es cierto que hay más impacto en cierto momento en juventud y en infancia, entre otras cosas porque la idea que lo que haces cuando
tenías 18 años y hice muchas animaladas y afortunadamente las sobreviví y ya ahora no causa problema, eso es falso, porque en el cerebro no es que quemes etapas, es que genera sustratos geológicos. O sea, el animal biológico de 18 años que hizo burradas, que era yo, sigue estando aquí, aunque luego haya cambiado. Está modificado por lo que haya venido luego, pero sigue estando ahí. Y entonces hay un impacto mucho más a largo plazo de lo que pensamos y por lo tanto es importante visualizar eso, que por cierto también genera el problema de decir, bueno, a los 18 yo no me preocupaba, no tenía ni la más remota idea de por qué preocuparme de cómo pudiera estar a los 80. Ahora me lo empiezo a plantear, pero nos falta visión sustancial, lo cual, por cierto, las tecnologías esas te puede dar, porque te puede decir. Entonces, creo que en esa pregunta hay muchos aspectos distintos. Si hay un efecto concreto de no comer carne, que tú decías, de hecho, el comer demasiada carne roja, y a mí me encanta la carne, pero el comer demasiada carne roja probablemente no es lo mejor en términos de nutrición. En general, la dieta mediterránea es donde tenemos más evidencia y una dieta rica en proteínas es necesario, pero esas proteínas pueden venir de 1000 fuentes y no necesariamente de la carne roja. Si la dieta tiene falta de ciertas proteínas y sobre todo de ciertos aminoácidos, entonces eso sí que puede dar lugar a problemas, pero no es por la carne en sí en ese sentido. Y tenemos medidas biológicas, metabólicas para saber si realmente te falta o no ciertos aminoácidos y cómo suplementarlos. Y creo que prestarle atención a ese tipo de prevención nutricional creo que sería importante. Al mismo tiempo, también es importante tener en cuenta que simplemente ir y tomar suplementos no es la respuesta tampoco. Para daros un ejemplo, a mí en la carrera de medicina me enseñaron que si uno tiene problemas neurológicos y mala salud cerebral, tiene que tomar vitamina B1, B6 y B12. A lo mejor algunos de vosotros todavía lo hacen, porque es bueno para el cerebro. Hasta que se hizo un estudio, y entonces se demostró con ese estudio controlado que si no tienes una deficiencia de B1, B6 y B12 y tomas suplementos y por lo tanto tienes un nivel demasiado alto de B1, B6 y B12, lo que haces es desarrollar una neuropatía, una enfermedad neurológica. O sea, no solo no te sirve para nada, es que te daña. Si tienes una deficiencia de B1, B6 y B12, la tienes que tomar, pero a lo que voy es que tenemos que medir, porque si no, asumir que lo que no mides ya te va bien, no es cierto. Una pregunta, me encantó esta presentación, la encontré sumamente iluminadora. El trabajo mío está más que todo en el campo de la estructura organizacional. Y en lo que ha presentado está claramente un énfasis en el cerebro. Ahora, quisiera alguna reflexión suya en términos de la conexión entre cerebro y estructura organizacional. Esto puede ampliarse a campos que van más allá de la persona y pueden ir a todo lo que es el problema de sociedad, instituciones y su conexión entre lo que sería el cerebro de ellas y lo que sería la estructura de ellas en términos de su soporte mutuo. Sí, muchas gracias. Bueno, supongo que no lo he dicho explícitamente, pero creo que lo han entendido así, que creo que lo que estamos viendo es que tenemos cerebro, los humanos tenemos cerebro para funcionar en grupo. O sea, tenemos un cerebro para conectar con los otros miembros del grupo. Precisamente esa es la lección de la neurociencia actual para las empresas, etcétera. No puedes ser un líder distante porque si lo eres no tienes la influencia sobre aquellos que querrías tenerlo. No puedes ser una estructura directamente piramidal donde juegues al
teléfono y al telegrama, a los juegos tradicionales de yo te cuento, tú te cuentas, al final lo que recibes no es lo que realmente quieres guiar. O sea, creo que tiene implicaciones muy claras sobre qué tipo de estructura empresarial tendría más sentido para promocionar y beneficiarse precisamente de eso. Y ilustra los riesgos que vienen con desarrollos recientes. O sea, trabajar remoto, a mí ya me gusta porque me ahorro una hora de ir al trabajo y otra hora y me dejan tranquilo y no me preguntan. Pero para esto que estamos hablando es profundamente nefasto. Porque lo que necesitas es esa interacción, es esa conexión, porque si no, no tiene lugar. O sea, creo que hay implicaciones desde la neurociencia que se pueden extraer sobre estructuras empresariales si lo que buscamos es beneficiarnos de un cerebro diseñado para funcionar en grupo y, por lo tanto, gracias al diseño de grupo y su estructura, beneficiar la salud cerebral de los individuos. En vez de eso, lo que hacemos hoy en día es una estructura que no promociona en sí misma ese beneficio, pero aceptar el hecho de que es difícil, de que me canso, de que me quemo y que necesito vacaciones. Yo creo que esas son malas excusas, porque es poner el carro después del problema. O sea, tendríamos que hacer me ha salido muy mal el símil porque ya no sé hablar español, pero creo que pero vamos, creo que entendés el punto, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? No sé si es por ahí por donde iba esa pregunta, pero... Sí, va mucho en eso, pero creo que queda mucho espacio para seguir trabajando. Sin duda. Gracias. Sí. Muchas gracias por la exposición brillante. Yo fui paciente de su padre, que era un hombre brillante, y un buscador de propósito en el prójimo. Soy pareja, mi mujer tiene Alzheimer avanzado, lo vivo, y un buen amigo acaba de ser diagnosticado de Alzheimer y me pide consejo. Entonces, yo he entendido aquí que existen en este momento caminos de terapia no invasiva que yo no conozco. ¿Cuál es el camino para poder seguir? En primer lugar, Mi mujer gracias por compartir. Estuvo en un ensayo clínico de medicamentos que ahora están en el mercado por primera vez. Hay medicamentos que pues, pueden retardarlo, pero no le valió ya. Pero hay gente que sí. Muchas gracias. Sí, hay gente que sí. Siento lo de su mujer y gracias por su dedicación a ella, porque algo que yo llevo mucho tiempo diciendo a los estudiantes de medicina es que si lo que quieres es ayudar a tu enferma que tiene demencia, enfermedad de Alzheimer, lo que puedes hacer que tiene el mayor impacto, más que cualquier medicación que puedes prescribir, es asegurarte que el que la cuida no se estrese. Porque el impacto de llegar a un momento en que como cuidador no puedes más aumenta la mortalidad del enfermo en un 10%. Y la discapacidad en un 80-90%. Y con frecuencia no es algo que tenemos en cuenta y es súper importante. Pero es cierto que hay un gran número de cosas que han cambiado en enfermedad de Alzheimer. Yo creo que sobre todo lo que tenemos en este momento son armas, son herramientas y intervenciones que son catalistas de cambio más global que tenemos que hacer, que es lo que he intentado destacar. Pero hay medicaciones aprobadas por la FDA en Estados Unidos, aprobadas y cubiertas por los sistemas de salud para ralentizar el progreso de la enfermedad. Hay intervenciones como la estimulación que he mostrado que tiene un efecto sobre el funcionamiento cerebral y que ralentiza la patología. Y algunas de esas cosas, no todas, están también aprobadas en Europa y están asequibles en Europa. O sea, creo que lo importante es no tener
no tener el sesgo de pensar, tengo esto, no hay nada que hacer, voy a desarrollar tal enfermedad, voy a tener este grado de discapacidad y darse cuenta que empezar pronto es importante, porque no es una cuestión de días, pero es una cuestión de meses. No, la detección temprana es importante por eso. Luego, si quiere, hablamos sobre sitios donde potencialmente ir. Profesor. Sí. Aquí. Cámara de Comercio. Nosotros hacemos análisis del territorio. Siempre desde un punto de vista físico, infraestructuras físicas, aeropuertos, puertos, ferroviario, número de universidades, institutos tecnológicos. ¿Cabría la posibilidad de que en territorios, 1 millón, 2 millones de personas, hubiera además una política de salud mental para que hubiera una diferenciación y una parte más positiva en esa diferenciación de territorios? Gracias por esa pregunta y la respuesta es sí, pero déjame que me explique un poco más. Yo creo que en la mayoría de las cosas medimos lo que es fácil. ¿Qué es fácil medir? ¿Cuántas carreteras hay en la ciudad? ¿Cuántos puertos? ¿Cuántos coches hay matriculados? Es mucho más difícil medir cómo está fluyendo el tráfico. Porque necesitas 100.000 cámaras y historias y es mucho más difícil medir cuál es la relación, interacción y grado de sentirse apoyado y no solo de esas 2 millones de personas. Es mucho más fácil decir hay tanta gente censada, pero realmente lo que medimos en general es completamente irrelevante para lo que estamos hablando. Ese es el problema. O sea, el problema es que pensamos lo que se mide se cambia y nos han convencido de que lo que se mide se cambia. Sin decirnos al mismo tiempo, mejor eliges bien lo que se mide, porque si no lo que cambias es no lo que realmente importa, que es donde estamos. Entonces te dicen, vemos a tantos enfermos con Alzheimer en el hospital. Yo soy muy mal hablado, me perdonáis, puta madre. ¿Y qué? ¿Cómo están funcionando? Hombre, pues ya sabes, el Alzheimer es muy jodido. Esa no es la contestación. Eso no es para lo que estás. O sea, yo creo que tenemos que plantear realmente una forma distinta de hacer. Y nos pasa en todo. Nos pasa en educación, nos pasa en empresas, nos pasa en todo. Creo que la oportunidad que tenemos, pero también la crisis y la necesidad imperiosa es de redefinir qué es lo que queremos conseguir y alinear lo que medimos para eso. Y en contestación a lo que tú dices, sí, yo creo que lo que tendríamos que hacer es tener, para empezar, kioscos de salud cerebral donde la gente pueda ir y hacerse una evaluación y saber dónde estás y tener recomendaciones concretas, porque yo llevo mucho tiempo, muchos años muy felices casados con mi mujer y oyendo continuamente, eso está muy bien, pero a mí no me digas, tenemos que comer lo correcto, dormir más y hacer ejercicio. Dime, ¿qué ejercicio, cuántas veces, qué día, qué comida? Porque cuando voy a ti a que me des un medicamento, no me dices, ves a la farmacia que te den algo. Me dices, te receto tal dosis, tantos días. Eso es lo que necesitamos a nivel de lo que estamos hablando. Y para eso necesitamos medirlo y tener en cuenta qué es lo que quieres hacer tú. Porque si mi propósito vital es enseñarle palabrotas a mis nietos, lo que necesito cognitivamente es muy distinto a si lo que quiero es seguir dando conferencias y mucho más distinto a si lo que quiero es hacer esculturas o construir casas o jugar al fútbol. Entonces yo creo que tenemos que modificarlo, ser conscientes de que tenemos herramientas para empoderar a individuos y crear las estructuras para medir cómo empoderados están y realmente promocionar ese tipo de cuestión. Y sí, creo que las empresas y la Cámara de Comercio son vehículos fantásticos para poder hacer eso. Sé que había algunas preguntas más, pero lo lamentamos, nos quedamos sin tiempo. Ahora sí, muchísimas gracias, profesor Pasquale Leone. Un fortísimo aplauso.
Largo y merecidísimo aplauso. En la Fundación creemos que el conocimiento solo cumple plenamente su función cuando se comparte. Por eso, todas nuestras actividades son abiertas y de libre acceso. Queremos que cualquier persona interesada pueda acercarse a reflexionar, debatir y aprender con nosotros. Pero también somos una fundación. Y eso significa que detrás de cada seminario, de cada foro, de cada publicación y de cada proyecto existe una comunidad de empresas colaboradoras y de personas comprometidas que mediante sus aportaciones y donaciones hacen posible que esta labor continúe creciendo año tras año. A todas ellas queremos expresarles hoy nuestro más sincero agradecimiento. Gracias por confiar en la Fundación EDNOR y por contribuir a que podamos seguir impulsando un espacio independiente de pensamiento y reflexión ética. Y me gustaría aprovechar también esta ocasión para dirigirme a quienes hoy nos acompañan y todavía no forman parte de esta comunidad. Si comparten nuestra misión y creen, como nosotros, que la ética debe ocupar un lugar central en las organizaciones, estaremos encantados de darles la bienvenida. Al finalizar el acto, como pueden acercarse a cualquiera de las personas del equipo, que estaremos encantadas de explicarles cómo pueden colaborar con el proyecto que en realidad pertenece a toda la sociedad. Y como les decía, si hoy la Fundación EDNOR continúa creciendo es gracias al compromiso de muchas personas. Y si hay alguien que representa especialmente ese compromiso es nuestro presidente Pedro Coca. Su capacidad para reunir voluntades, tender puentes entre el mundo empresarial, el académico y la sociedad civil, abrir nuevas alianzas y mantener viva la ilusión por este proyecto hacen que sea, sin duda, uno de los grandes motores de la Fundación. Gracias a ese impulso colectivo, EDNOR sigue siendo un espacio de referencia para quienes creen que la ética no solo debe pensarse, sino que debe practicarse. Es un placer invitar a Pedro Coca a dirigirse a todos ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias, lo ha dicho Álvaro al principio, hoy hay fútbol y además es España, y que estéis todos aquí demuestra que, bueno, pues que hay otras cosas también muy interesantes y que la gente se siente atraídas por ellas. Muchísimas gracias de corazón de que estéis hoy aquí. Rector de la Universidad de Valencia, secretario autonómico de Innovación, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, presidente de Cámara Valencia. Por cierto, enhorabuena, José Vicente, por tu reelección hace nada. Vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios, directora general de Investigación e Innovación de la Consejería de Sanidad, subsecretario de Presidencia, directora general de CaixaBank, gracias, porque sé que has apretado mucho para estar aquí hoy con nosotros. Estimado Álvaro Pascual Leone, queridísima Adela Cortina, miembros del patronato de la Fundación EDNOR y de Genética, amigas y amigos. Quiero iniciar esta clausura con un recuerdo a todas las víctimas y damnificados por el terremoto que ha sufrido el norte de Venezuela hace muy pocos días. Nuestra solidaridad y condolencias a tantas y tantas personas que lo han perdido todo. También queremos transmitirles esperanza. Bien sabemos en esta comunidad que de este tipo de desastres naturales se sale adelante. Cierto es que dejan profundas cicatrices. En su intervención inicial, Esther Guilabert, gerente de la Fundación, ha hecho una enumeración de las conferencias que hemos podido atender en este seminario, por lo que no voy a incidir más en ello. Hoy, Álvaro Pascual Leone, con su brillante y didáctica conferencia, ha puesto el broche al seminario que clausuramos. Gracias, Álvaro, por regalarnos tu conocimiento y tu tiempo. Es un acto de generosidad que no olvidaremos.
Nos honra tenerte hoy entre nosotros. Estructuraré mi intervención de hoy en 3 apartados. El primero es de agradecimientos. Te agradecemos, rector, que la Universidad de Valencia siga siendo anfitriona de los actos de clausura del seminario. Nuestra relación con la universidad, con las universidades, es fecunda y debe serlo más. Hay muchos valores compartidos a los que poner altavoz para que lleguen con nitidez a una sociedad que parece anestesiada. Sin pensamiento crítico es imposible avanzar. Debemos reflexionar y compartir en fructíferos diálogos las diferentes visiones de un mundo que está cambiando. Siempre lo ha hecho, pero no a esta velocidad. Tenemos con nosotros el respaldo intelectual de la Escuela de Valencia, que recoge tanto en la Universidad de Valencia como en la Jaume I y la Politécnica el pensamiento de Adela Cortina. Puedo afirmar sin rubor que hoy es el grupo más consistente de toda España orientado al pensamiento ético y su aplicación práctica. Y está aquí, en la Comunidad Valenciana. Gracias, Adela, por tan buena cosecha. Gracias a la Asociación Valenciana de Empresarios, a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y a la Cámara de Comercio por la estrecha colaboración que mantenemos. Sería difícil dar un sentido a la aplicación de la ética al entorno empresarial sin contar con su apoyo. Nos sentimos muy cómodos trabajando conjuntamente y confiamos en que estas colaboraciones vayan a más. Pensar que la razón de ser de la empresa es únicamente maximizar el beneficio de sus accionistas es una idea de hace más de 50 años. Hoy las empresas y los empresarios que las lideran son una pieza fundamental de la sociedad civil y tienen como misión satisfacer necesidades sociales velando por todos sus grupos de interés, con criterios de sostenibilidad y con la obligación moral de generar beneficios como única garantía de permanencia y creación de riqueza a largo plazo. En este curso que hoy clausuramos, la Fundación ha vivido dentro de su pequeña estructura cambios importantes. Creo que es momento oportuno para agradecer públicamente a Dani González el trabajo que ha llevado a cabo como gerente de Ednor. Sentimos su marcha y a la vez nos consuela saber que la Universidad de Valencia incorpora al frente de su gestión a una persona capaz en lo técnico, sensible en lo humano y con valores éticos profundamente arraigados. Gracias, Dani, y enhorabuena, rector. Hago extensivo mi agradecimiento al equipo de Ednor, que con muy pocos medios obra permanentemente el milagro de los panes y los peces. Esther, Rosa y Ángeles suplen con ilusión, profesionalidad y afecto la carencia de medios. No olvido a nuestra querida Marta, de baja desde octubre y a la que todos deseamos una pronta recuperación. Cierro este capítulo de agradecimientos con uno muy sentido hacia los órganos de gobierno de la Fundación, Patronato y Comisión Ejecutiva. También al Grupo Genética, coordinado por David Juan. Son la generación que tiene la gran responsabilidad de seguir adelante con la misión de la Fundación. Su participación y entrega es encomiable y nos llena de esperanza. Gracias. Lo segundo que quiero compartir con todos vosotros es una reflexión. En los últimos años, el seminario de Ednor se ha abierto a tratar temas que no se ciñen exclusivamente a la ética de la empresa y las organizaciones. No es un despiste ni un asunto fortuito. En el mundo de hoy, que ya no es el mundo de ayer de Stefan Zweig, prácticamente todo afecta a la empresa y la empresa necesita contextualizar para llevar a cabo con éxito su propósito. Esa es la razón por la que nos estamos abriendo. Como he dicho antes, la sociedad necesita un pensamiento crítico, fundamentado en el diálogo, desde el respeto y la escucha, para poder seguir avanzando. A la frase de Ortega,
lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa, responde Adela con un no estamos tan desnortados. En el prólogo a la 18ª edición de su libro, Ética Mínima, publicada en el año 2020, explicaba Adela Cortina cómo Habermas, a quien tristemente hemos perdido este año, plantea como alternativa a la razón instrumental la razón comunicativa, que supera la relación objeto-sujeto para elevarla a la relación sujeto-sujeto, es decir, a la intersubjetividad. El reconocimiento recíproco de los sujetos como interlocutores válidos. A la propuesta de Habermas sobre la ética intersubjetiva, Adela incorpora también la ética intrasubjetiva. Esta suma de miradas hacia adentro y hacia afuera eleva la ética mínima de Adela hacia una ética de la razón cordial. Razón y corazón es el binomio desde el que Adela Cortina y la Escuela de Valencia dan el fundamento a la acción de Ednor. El último apartado de mi intervención es un pequeño homenaje. Hoy estamos clausurando el 35º seminario de la Fundación. Esto significa que ya llevamos 35 años trabajando en la ética de la empresa y las organizaciones. Ednor se constituyó como fundación en el mes de octubre de 1994, es decir, hace 32 años. Antes de ser una fundación, los padres de la idea de juntar a filósofos y empresarios para hablar de ética celebraron 3 seminarios sin tener una estructura jurídica que diera cobertura al proyecto. De ahí que ya hayamos celebrado 35 sesiones. Todos los contenidos de los seminarios, desde el primero del año 1992 hasta este del 2026, los tenéis a vuestra disposición en la página web. Como os hemos contado en varias ocasiones, la idea primigenia de los seminarios surge de una conversación casual entre Emilio Tortosa y Adela Cortina. El patronato de la Fundación ha aprobado en el Plan de Acción de este año 2026 la celebración de la primera jornada Emilio Tortosa. Es una jornada organizada junto a la Asociación Valenciana de Empresarios que pretende tratar temas de actualidad vinculados de forma amplia al mundo de la empresa y de la ética. La Fundación Ednor no quiere olvidar a quien fue su creador y primer presidente. Esta jornada se celebrará en el mes de octubre de este año y, a falta de ultimar detalles, será en la sede de CaixaBank en Pintor Sorolla. Edificio muy vinculado a la carrera profesional de Emilio como director general de Bancaixa. También queremos hacer, al cierre de este 35º seminario, un reconocimiento a nuestra directora académica Adela Cortina. Para ello, nos sumamos a la iniciativa Dones de Ciencia, proyecto que han puesto en marcha la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y Valencia Innovation Capital. El proyecto consiste en dar visibilidad en murales de centros educativos a mujeres relevantes del mundo de la ciencia. Este mural, que tenéis en pantalla, está en un centro educativo de Albalat del Sorels y todavía no ha sido formalmente inaugurado. Sin embargo, nos han dado permiso para traer hoy esta imagen al acto de clausura. Pensamos que la imagen mural de Adela en un centro educativo de la Comunitat Valenciana, como referente de una mujer comprometida con el saber, aúna toda una serie de rasgos de lo que ella es y transmite. Los que aquí estamos somos beneficiarios, junto con muchísima gente más, de ese hilo que ella ha trenzado entre razón y corazón. Gracias, Emilio, estés donde estés, y gracias, Adela, que afortunadamente sigues aquí liderando intelectualmente la Fundación Ednor, por esos 35 años de seminarios. Es nuestro compromiso y nuestro deber moral seguir trabajando juntos en Ednor hasta que otros recojan el testigo. Dice Erich Fromm, nada digno de ser tomado en serio puede llevarse a cabo sin un gran esfuerzo, paciencia y honradez. Esfuerzo, paciencia y honradez son nuestra divisa.
que no estará completa si nos olvidamos de la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Pues ahora sí ponemos el punto final a esta clausura de la edición número 35 del seminario de la Fundación EDNOR. Con esta clausura ponemos el punto final a un seminario extraordinario, pero no al trabajo de la Fundación. En octubre volveremos a encontrarnos para iniciar una nueva edición con nuevos retos, nuevos debates y nuevas preguntas, porque la ética no entiende de calendarios, nos acompaña cada día, en cada decisión, en cada organización y en cada persona. Ahora sí, les invitamos a continuar la conversación de una forma más distendida durante el cóctel que celebraremos en el Jardín Botánico. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por su confianza y por seguir formando parte de la comunidad de la Fundación EDNOR. Feliz verano y espero verles pronto. Solo un pequeño detalle. Voy a pedir a los patronos que suban al escenario para hacerse una foto de familia. El resto, por favor, pueden ir pasando, que les espera el cóctel en el Jardín Botánico.